Y está con nosotros Ricardo Carrillo, como les anticipaba en el anuncio de la agenda de entrevistas. Él es antropólogo y representante del Movimiento Sur Progresista y ha estado permanentemente, Ricardo, siguiendo muy de cerca, acompañando, asistiendo y siendo parte de todo lo que ha significado este proceso de conversaciones a partir de la convocatoria que hicieran más de 50 organizaciones sociales a los movimientos y partidos políticos de centroizquierda para ver si se concreta o no una alianza. Antes de ir a eso, que como les decía hace un momento, hoy a las 23:59 fenece el tiempo para que se registren las alianzas. Ricardo, ha sido un momento y han sido tiempos útiles, positivos, estos encuentros, la posibilidad de sentarse, de conversar, de acordar incluso una serie de planteamientos sobre los cuales un eventual gobierno de izquierdas podría gobernar el país en los próximos 4 años. Bienvenido, buenos días. Buenos días con toda la audiencia de Radio Pichincha, con todos los que hacen posible que esta radio pública siga funcionando. Yo creo que el tema del diálogo en todo el ámbito de la izquierda, en todo el ámbito de los movimientos sociales, siempre ha estado abierto, ¿no? Empezamos esto como una iniciativa desde las organizaciones sociales, cada una de las organizaciones sociales pidiendo un poco que se sienten los partidos políticos de izquierda, de la tendencia de izquierda y el progresismo para dialogar, y se lo ha concretado. Hemos elaborado un plan, un programa de gobierno, y ayer se presentó a los medios de comunicación las líneas, las estrategias que tiene este plan. Lamentablemente, y digo lamentablemente, no se llegó al gran acuerdo que era salir y participar en la tienda electoral de forma conjunta. Ahora, Ricardo, siempre es algo de lo cual se conversa en los momentos iniciales o previos a este tipo de encuentros y de coyunturas. Más importante que hablar de nombres, de personas, era hablar sobre un proyecto de país, que es algo que no ha tenido el Ecuador durante los últimos 7 años. Finalmente hay un documento. Y ese documento, ¿qué le plantea al Ecuador, a los ecuatorianos y a las organizaciones políticas, a las 5 que se sentaron hasta el final? Ese documento tiene, voy a permitirme, por favor, leer las estrategias, ¿no? Tiene 8 estrategias. La primera estrategia es estrategia y acuerdo programático para la paz, la seguridad y la protección de la vida y la propiedad en todas sus formas. La segunda estrategia es estrategia y acuerdo programático para el desarrollo productivo, reactivación económica y reducción de las desigualdades. Estrategia y acuerdo programático para la vida digna, de suma causa y la protección social integral. La estrategia 4 es estrategia de desarrollo rural, acuerdo programático para la soberanía alimentaria y la protección de la agroecología y la agricultura familiar y campesina. Estrategia para acuerdo programático para la transición ecológica hacia un país post-extractivista en el marco de la crisis climática. Estrategia y acuerdo programático para una sociedad intercultural de la información y de los saberes ancestrales. La 7 es estrategia y acuerdo programático para la protección de los migrantes, personas en situación de movilidad humana y refugiados. Y la estrategia 8 es estrategia y acuerdo programático de lucha contra la corrupción pública y privada y la evasión tributaria. Es decir, estos grandes acuerdos que cada uno tiene sus líneas de acción, sus objetivos de acción, están presentados y se han trabajado, se han debatido internamente. Y ha sido posible que lleguemos a esos acuerdos. Mira, el tema post-extractivista fue uno de los temas más duros de trabajar. Ya estaba sentado Andrés Arauz de la Revolución Ciudadana, que tienen una postura probablemente diferente, ¿no? Sentado Andrés Arauz, pero también estaba sentado el representante de la CONAIE, ¿sí?, sobre estos temas, y se llegó a acuerdos. No me acuerdo, qué bueno. Porque era de los puntos más duros. O sea, es imposible salir, ¿no es cierto?, dejar de ser un país petrolero, minero. Y la pregunta era, ¿y cómo vivimos después? ¿No es cierto? Entonces, porque eso significa dejar una cantidad, lo que está pasando hoy con el ITT, resignar miles de millones de dólares en recursos que este país pobre, en crisis, necesita,
que tienen que ser, cubiertos por otro giro, en otro sentido. Y no encuentras por dónde. Exacto. ¿No es cierto? No encuentras por dónde. O sea, esos recursos que recibe el Estado de manera directa, ¿no es cierto? Porque es los recursos petroleros, porque Ecuador vende banano, vende camarón, pero no recibe esas regalías de manera directa. Lo que sí recibe es del parte del petróleo. Entonces se llegó a un acuerdo. Se llegó a un acuerdo que es una salida, ¿no es cierto?, a mediano plazo. Entonces esos acuerdos están ahí presentes, están acuerdos presentes sobre el tema de cómo salir de trabajar en el tema de la corrupción, de de darle un nuevo rumbo al Estado, porque uno de los grandes problemas que tenemos en este momento es la desinstitucionalización del Estado. Y en eso nos toca trabajar a todas las organizaciones sociales, a todos los movimientos sociales, porque con el Trujillato se desinstitucionalizó el Estado, y eso ha sido lo que ha permitido que haya toda esta serie de este camino de corrupción que estamos viviendo en los actuales momentos. 7 años de gobiernos de corte neoliberal que incluyen los 4 años completos de Lenín Moreno, que significaron un rompimiento, yo creo que democrático, porque es donde además del país, Ricardo, empieza a normalizar esto de la traición y de no cumplir con lo que ofreces en campaña. Es decir, ganas una elección ofreciendo el plan Toda una Vida, 400,000 casas y una serie de barbaridades que ofreció Moreno, y después cuando te sientas en el poder, en Carondelet, simplemente no solo que no cumples, sino que además haces todo lo contrario a lo que dijiste que ibas a hacer, e implementas un proyecto neoliberal que se profundizó con Lasso y que con Noboa se está radicalizando. El incremento del IVA, el alza de los precios de las gasolinas, lo cual ha hecho que la vida de los ecuatorianos se encarezca todos los días más, pero además tienes gobiernos representados por empresarios que no pagan los impuestos, que le deben algo así como 4,000 millones de dólares al SRI, y es una situación sobre la cual también hay que reflexionar. Se ha reflexionado sobre eso, sobre la necesidad de neutralizar o de frenar esa arremetida neoliberal de los últimos 7 años. Esa ha sido una de los ejes fundamentales de reflexionar. ¿Cómo salimos del neoliberalismo? O sea, el neoliberalismo regresó con fuerza, ¿no es cierto? Y al neoliberalismo, a los seguidores del neoliberalismo, a los que más les interesa que exista un Estado mínimo, un Estado desinstitucionalizado, ¿no es cierto?, donde la justicia no funcione, donde ninguna de las instituciones funcionen de una manera adecuada. Entonces a mí me parece que esa fue una de las principales reflexiones y las estrategias de búsqueda de cómo salir de ese neoliberalismo que nos está agobiando a todos los ecuatorianos. Yo creo que el deseo de la mayoría de las organizaciones, nosotros tenemos más o menos en el inicio de la gran encuentro de las organizaciones sociales, tenemos 250 organizaciones sociales que estuvieron presentes en la Casa de la Cultura. Entonces, el deseo de todas esas organizaciones sociales es una búsqueda de esperanza, que se construya un plan de gobierno para salir, porque la pobreza que está agobiando a la mayoría de los ecuatorianos, es a la mayoría de ecuatorianos, no es a un pequeño sector, es a la mayoría de ecuatorianos, gente sin trabajo, gente subempleada, con empleos a medio tiempo. O sea, es necesario pensar una reactivación productiva, una reactivación económica, pero es necesario pensar sobre todo el sentido de la solidaridad que tiene que generar el Estado ecuatoriano en todos los sectores de la sociedad. Está rotos los lazos de solidaridad en todos los niveles de la sociedad. Es recuperar el sentido del bien común en toda la sociedad, del summa causa en toda la sociedad. Ahora, seguramente, Ricardo, vas a tener en la memoria, yo cuando empezaron estas conversaciones de las izquierdas, hacía también un ejercicio de memoria, porque fue la primera elección presidencial en la cual yo voté, la del 2002. Previa a esa elección, yo recordaba que en el Salón Leonidas Proaño de la Universidad Salesiana se sentaron 5 precandidatos presidenciales y salieron 5 candidatos presidenciales. Se sentó en esa mesa Rodrigo Borja, León Roldós, Lucio Gutiérrez, Antonio Vargas y Jacinto Velázquez, a buscar una candidatura de unidad para las izquierdas. Y los 5 fueron candidatos y estuvieron en la papeleta. Creo que en esa elección, la del 2002, fueron 11 candidaturas en total. Hoy
se habla de 17 precandidaturas, ¿no? Acá estuvieron sentados Pachacutic, Revolución Ciudadana, Centro Democrático, Reto y Partido Socialista. 5 organizaciones políticas, cada una de ellas con sus precandidatos presidenciales. ¿Cuántos candidatos van a salir de ahí? ¿Cuántos candidatos? Hasta hoy en la noche lo sabremos cuántos candidatos van a salir de esas 5 organizaciones. Los movimientos sociales trabajamos para que se construya el plan de gobierno, para que intentamos que se dé todo este proceso de alianzas. Y por supuesto que una de las resoluciones de ayer también es que este espacio de reflexión sobre el programa de gobierno no se queda solo en este momento, sino que posiblemente se retome en la segunda vuelta electoral y más adelante, ¿no es cierto? Es decir, porque es un proceso a construir. Las estrategias y la posibilidad, ¿no es cierto?, de que esperamos todos que triunfe un representante de la izquierda, es abrir el camino del diálogo a mediano y largo plazo para recuperar, ¿no es cierto?, el sentido de Estado, de nación, de país, y podamos salir de toda la crisis que tenemos de inseguridad, de pobreza que tenemos en la sociedad ecuatoriana. Es decir, no está cerrado eso. Uh-huh. ¿Cuántos candidatos vayan a salir? No lo sabemos realmente. Uh-huh. Pero creo que muchas de las organizaciones, y a todas nos tocará reflexionar entre hoy y la tarde hasta estos días. Cada organización también va a tener una posición a quién van a apoyar, ¿no es cierto? ¿A qué candidato van a apoyar? Y lo haremos al candidato que sea y le meteremos toda la fuerza para intentar que salga una candidatura de izquierda y gane las elecciones. A esta hora tenemos, Ricardo, y quisiera analizarlo junto a ti, las declaraciones que le brindara Guillermo Churuchumbi al canal de televisión RTU a propósito de la posibilidad de unirse entre Pachacutic, Centro Democrático y hasta una tercera organización política. Escuchémosle. Eso lo decidiremos en el buró del movimiento Pachacutic. Guillermo, a ver, después de esta alianza, ¿es solo para el binomio o también para la asamblea? La alianza es para el binomio presidencial, para la Asamblea Nacional, para el Parlamento Andino y también en varias provincias del país haremos listas conjuntas entre Pachacutic y Centro Democrático. Hay una posibilidad de alianza, esa alianza excluye al Partido Socialista y a la Revolución Ciudadana. Se habla de Centro Democrático, de Jimmy Jairala, que no pudo postular a José Serrano, de Pachacutic, que tiene como candidato presidencial a Leonidas Issa, con quien parece que van a insistir y podrían poner a la señora Ormaza de Centro Democrático como candidata a la vicepresidencia, y ahora se suma Reto, que hace algunos días atrás, en este espacio, Eduardo Sánchez, su presidente, nos dijera que la más opcionada, porque eso dicen las encuestas, era Luisa González, pero ahora podría sumarse a Pachacutic Reto también. Este es el juego de las elecciones, ¿no? Uh-huh. Este es el juego de las elecciones, del juego de poder. A mí me parece que ojalá algún rato nosotros entendamos que más allá del proceso electoral está un proyecto político. Es parte del juego de las elecciones, es parte de no sentarnos a dialogar de una manera equitativa, salir nuevamente dispersos de la tendencia. Solo lo hacemos del juego a la derecha, ¿no? Al neoliberalismo. Yo planteaba hace un momento este asunto de las 5 candidaturas de aquella época, 2002. Acá podría pasar lo mismo. Ahora, el asunto es que de lado y lado parecería que la dispersión se va a dar. Porque en las derechas, ayer el Partido Social Cristiano dijo que no hay posibilidad de una alianza con Topic. Y Topic creo que tampoco ha estado dispuesto a sentarse con ellos. Vamos a ver hasta las 0 horas de hoy qué es lo que ocurre. Pero las derechas tienen a Noboa, tienen a Cucalón, tienen a Topic, tienen a Cronfle, tienen a Andrea González, tienen a Tabaqui, creo. Es decir, de lado y lado va a haber una suerte de dispersión que nos queda la duda sobre cómo van a llegar o con qué fuerza van a llegar los 2 posibles candidatos a la segunda vuelta, y a partir de ahí preguntarnos si es que va a haber, digamos, nuevamente esa suerte de enfrentamiento entre izquierdas y derechas. Y las izquierdas, ¿qué van a hacer ahí? ¿Qué posición van a tomar? O
si de plano también, Ricardo, se dejó de lado la posibilidad de que nuevamente se retomen tesis o teorías como aquella del 2021 de optar por el nulo ideológico para no dejar que el correísmo regrese al poder. Mira, en primera instancia, en la Casa de la Cultura, ¿no es cierto?, luego de la reunión, una de las cosas que se habló, que salieron y que esperamos que se mantenga, algunos no lo respetan, es la no agresión, el pacto de no agresión, ¿no es cierto?, entre los candidatos de la tendencia, no agredirse en el proceso de campaña electoral. Y la otra que salió, que se le ha dado menos fuerza, es que en una segunda vuelta electoral, los candidatos de la izquierda sean capaces de reflexionar y apoyar al candidato que pase a la segunda vuelta. Ojalá esa tesis, ¿no es cierto?, de apoyar al candidato que pase a la segunda vuelta y esta mesa que no está cerrada, sea posible seguir trabajando en la segunda vuelta si hay un candidato que pase de la izquierda que pase a la segunda vuelta, y con eso arrimar todos el hombro para que ganar las elecciones. Yo creo que es fundamental pensar en ganar las elecciones, y es pensar en recuperar el Estado, recuperar el sentido de la vida comunitaria que necesitamos los ecuatorianos. ¿Qué pasa con 4 años más de un gobierno como el actual? Yo no sé qué vaya a pasar realmente. O sea, si hoy estamos en una crisis absoluta, con un incremento de la pobreza, con un incremento de la inseguridad en todos los ámbitos de la sociedad, no sé qué pueda pasar con esto del neoliberalismo mucho más presente. Yo creo que es una reflexión profunda de todos los progresistas, que debemos salir, ¿no es cierto?, recuperar la patria, ¿no es cierto?, pensar en una sociedad, recuperar el sentido de sociedad comunitaria y pensar en la solidaridad. Yo creo que eso es fundamental, y espero que eso en la segunda vuelta, si es que pasa una candidatura de izquierda, sea posible que nosotros trabajemos y lleguemos al poder. Le quiero agradecer a Ricardo Carrillo por haber aceptado la invitación a esta entrevista para hablar sobre lo que ha significado este proceso de diálogo, de conversación, de construcción también de un documento para un posible gobierno de izquierdas, pero también la suerte de diferencias que hay y que hacen que a esta hora pues pensemos en que va a haber más de 2 candidaturas de la misma tendencia, al menos de lo que hemos podido escuchar a Guillermo Churuchumbi de Pachacutic. Ellos irán con su candidatura, Pedro Granja insistirá en la suya, y no sabemos qué es lo que haga la Unidad Popular. Revolución Ciudadana también irá con su candidatura, así que finalmente, más allá de lo útil que pudo haber sido este proceso, no se definió sobre la base de una candidatura de unidad, lamentablemente. Pero muchas gracias por haber aceptado la invitación, Ricardo. Volvemos de inmediato, estará con nosotros Efrén Guerrero para hablar de la crisis en el sistema judicial del país.